Viajero Errante, donde lo importante no es la búsqueda de un sueño, sino el sueño de la búsqueda. Bienvenidos amigos del Garage TV a un nuevo episodio del Viajero Errante. Nos encontramos hoy en el puerto de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, donde nos embarcaremos en una aventura que no tendrá que ver con automóviles, sino con barcos y veleros. Allí nos espera Héctor Casenave, fanático de la navegación y kayakista experimentado, quien participó junto a un grupo de expertos en la repatriación del velero La Sanmartiniana, que había quedado varado en las Islas Malvinas en el año 2015, luego de haber recorrido gran parte de la Argentina. Acompáñenos mientras charlamos con Héctor, que nos contará más sobre sí mismo y sobre la operación de rescate del velero. No perdamos tiempo. Me dedico a fabricar piezas para camionetas 4x4, reparo veleros, desarrollo piezas para camionetas 4x4, también para veleros. En cuanto a la parte deportiva, soy kayakista de todas las disciplinas de kayak extremo, aguas blancas, descenso de rápido. Estuve en 2 mundiales de kayak polo, panamericano de slalom en aguas blancas, buzo deportivo y velerista, de navegante deportivo. Como te decía, yo me inicié como buzo deportivo, hice un par de viajes a Brasil, también al sur. Después incursioné en el canotaje, donde tuve junto a otro compañero un apoyo, esto fue en la década del 80, principio del 90, un apoyo a 2 norteamericanos que venían remando desde Alaska. Le hicimos todo el apoyo desde Buenos Aires hasta San Clemente. Tuvimos una semana desaparecidos por una tormenta en la bahía de San Borombón. Después hice 3 viajes en bicicleta en solitario y el último, también los viajes compitiendo deportivamente a Brasil, a Chile y a Alemania en canotaje, y después el último fue a Malvinas, que fue el que más encerró. Más allá de las vivencias personales, fue el más completo en cuanto a lo que yo pude llegar a desarrollar, ¿no? Que fue mezclar mis aficiones al deporte con mi trabajo, mi profesión. Fue todo en uno solo, ¿no? Fue todo un combo muy grande, donde no fue solamente ir a Malvinas a hacer trekking o ir a Malvinas a sacar fotos, o que también soy fotógrafo. No fue solamente ir a reparar un barco y no fue solamente traer el barco navegando desde Puerto Argentino a Puerto Deseado, sino que fue algo completo que se nucleó todo en un mismo combo, ¿no? En el 2015, un barco que estaba haciendo una travesía por todo el país, desde Buenos Aires a Posadas a Ushuaia. Operando en Ushuaia, en el último viaje, en el retorno hacia Buenos Aires, sale de los estados y se topa con una tormenta. No pudieron navegar el barco, en definitiva se terminó perdiendo, y unos 25 días después de haberse perdido el barco, apareció dentro de Puerto Argentino. Velero Sanmartiniana. No se podían atracar los barcos, ni podía bajar mi balsa, mi bote a motor por las condiciones del tiempo. Así que la solución que se me ocurrió fue acortar el remolque, traerlo bien cerca al barco de acá del buque, y largar por la popa, por la rampa de popa, una balsa salvavidas. La rampa de popa es la que usan para subir el pescado. Para subir el pescado. Se infló acá a bordo, subieron el contramaestre y un marinero de cubierta a la balsa para ayudar cuando llegaron al al velero, y se lo fue arriando sobre cabo, se lo amarró a la balsa esa y se fue arriando de a poco hasta que llegó al barco de ustedes. El hecho de que hayan podido sobre el velero tener la colaboración que hubo para tomar la amarra que yo les pasé, porque realmente ustedes estaban mucho más complicados que nosotros. O sea, nosotros pasar la amarra era relativamente sencillo, pero para ustedes tomar esa amarra con el mar que había, salir, arrimarse a la proa del barco, poder levantar el cabo y hacerlo firme, era un tema. Yo pensé que no lo iban a poder hacer. El barco quedó a la deriva, lo tomó un barco de pesca, de control de pesca mejor dicho, a 210 millas al sur de Puerto Argentino.
lo llevó adentro del puerto argentino y quedó amarrado en un pontón que es el pontón de Faipas, que es el puerto comercial de las islas. Ahí estuvo un año, hasta que llegamos nosotros y empezamos a repararlo. Ahí se empezaron a activar protocolos legales entre la Gobernación de Malvinas y la Armadora del Barco, que es una fundación, cuyo propósito de la fundación es difundir la importancia del agua, no solamente como recurso humano, sino también como recurso estratégico. Bueno, así se conformó una tripulación para ir a repararlo. Fuimos convocadas 7 personas por la fundación, armamos un equipo de trabajo donde se determinó las prioridades en cuanto a reparar al barco mientras estuvimos acá en Buenos Aires en las reuniones. Un mes y medio antes de partir, esto fue en octubre del 2017, ya me aboqué a hacer piezas, a fabricar piezas para el barco, piezas que nosotros estimábamos que estaban rotas y que habíamos visto que estaban rotas. Así que bueno, en octubre fuimos 2 y en el 12 de noviembre fue el resto de la tripulación, que fueron con los que terminé de arreglar el barco, terminamos de arreglar el barco y después zarpamos y navegamos hacia Puerto Deseado, hacia el continente. Mientras ellos descansan para temperar tanta adrenalina, aprovechamos a un brevísimo corte y seguimos con mucho más de esta emocionante aventura marítima. Volvemos para seguir acompañando a estos héroes que casi sin presupuesto, sin comunicación y lejos de sus tierras, aportaron su ingenio y pasión. Además, acompáñame a seguir disfrutando de un recorrido por los inhóspitos e históricos caminos de Malvinas, con un tinte afectivo que involucra a toda una nación. Cuando surgió todo esto, uno de los inconvenientes era que la fundación es una fundación sin fines de lucro que tiene como objetivo, lo que te contaba hoy, difundir la importancia estratégica del mar. No tiene recursos, prácticamente los recursos son nulos, entonces cada uno aporta algo, desde un tarro de pintura para pintar la cubierta a comprar partes de equipo. En ese sentido fuimos sin un presupuesto. Vivir allá en un hostel te sale 60 libras por día, a 23 pesos hoy la libra, más la comida. 50 días allá es fortuna para 6 personas. Entonces, bueno, fue conformar algo diciendo, bueno, vamos con lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Esto es lo mínimo. ¿Estamos dispuestos? Sí. No hay seguro de vida. Listo, no hay problema. ¿Cómo nos comunicamos? Teléfono satelital. ¿Está? Sí, estaba en el barco y lo tienen los británicos. Listo, los británicos nos devolvieron el teléfono satelital. Para que tengas en cuenta, nuestra única forma de comunicarnos con el continente, que nos empiecen a ofrecer los partes meteorológicos eran 1 o 2 veces al día con un teléfono satelital. Dependíamos de eso, no teníamos prácticamente radio, el VHF tiene poco alcance, el HF no funcionaba, así que bueno, en ese sentido fue toda una aventura, pero todo, desde que vimos el barco amarrado en la bahía de Puerto Argentino, ya desde ese momento, quizás antes también cuando nos enteramos que se había perdido, pero desde ese momento fue todo un desafío que va a ser muy difícil de conseguir las mismas sensaciones en viajes posteriores. Sí, tenés chubascos, tenés agua-nieve, viento, se para el viento. Trabajando en los palos, por ejemplo, me pasaba días que subía al palo y 23 metros de altura y soplaban ráfagas de 25 o 30 nudos y tenía que bajar automáticamente, pues se volaba todo. Aparte, por un tema de seguridad, no te dejaban trabajar en altura superando los 15, 20 nudos de viento. Sí, es muy riguroso. Y tenés que ir acostumbrándote a planificar en el día de trabajo, en el día laboral. Tenés que planificar 3 o 4 cosas distintas porque si planificas trabajo en cubierta y empieza a llover, tenés como alternativa la planificación de un trabajo bajo cubierta o lo que terminamos haciéndole a los británicos, ¿no? A los isleños, pidiéndole el taller de reparaciones del puerto, lo cual
abrieron las puertas, nos prestaron todas las máquinas y trabajando ahí adentro. Pero sí, es muy riguroso el clima y en casi verano, ¿no? El 22 de noviembre se cerró el puerto por maniobras, supuestamente eran maniobras militares y de defensa civil, entonces toda la gente se tuvo que ir al pueblo. Aprovechamos esos días, 2 o 3 días que duraban las maniobras para ir a Darwin, al cementerio. Así que bueno, fuimos la tripulación, fuimos en el cementerio de Darwin y en el retorno de Darwin yo ya había planificado desde un principio ir a recorrer todos los montes, que es donde se libraron la mayor cantidad de combates, ¿no? Tumbledon, Harriet, Dos Hermanas, Willis Ridge y Moody Brook. Bueno, así que me bajé en Pony's Pass, que es antes de llegar a Tumbledon, hice un trekking hasta Tumbledon, después hacia Harriet, Dos Hermanas, y bueno, estuve 2 noches durmiendo, recorriendo las posiciones, y durmiendo allí entre las piedras, entre las rocas, con todo mi equipo de trekking, haciendo algo de video, algo de foto, que es también otro de los objetivos de todo esto, ¿no? Me encontré con lugares que no han cambiado casi en el tiempo. Recién ahora, hace un par de años están cambiando, hay más construcciones de viviendas, pero el lugar sigue siendo bastante inhóspito. De hecho, alrededor de Puerto Argentino hay 120 campos minados. La gente hace 2 cuadras del centro de la ciudad, que tiene 4 cuadras por 10 cuadras, y está incursionando en un campo minado. De eso fue mezclar muchas cosas y hacer un combo de todo, ¿no? Donde, vuelvo a reiterar, el principal objetivo era recuperar el barco y traerlo al continente nuevamente. Es muy particular todo porque yo con el tema Malvinas y el conflicto Malvinas tengo una relación muy estrecha y muy íntima. En el 82 yo fui soldado en la guarnición militar Río Gallegos, que la guarnición militar Río Gallegos le daba, en un principio de las operaciones bélicas, le daba apoyo logístico y después apoyo de fuego a la guarnición militar Malvinas. Prácticamente todos los ataques a la flota inglesa salieron del aeropuerto de Río Gallegos, con lo cual, bueno, estábamos en una situación de guerra constante, hasta pasado el conflicto inclusive. Todo fue un desafío porque el barco no quedó a la deriva y lo tomó cualquiera, lo tomaron los ingleses que tradicionalmente son nuestros enemigos y a quien yo particularmente siempre sentí como mi enemigo. Entonces ir allí era un desafío, ¿no? Era decir, junto al resto de la tripulación, porque todos pensamos de la misma manera, los 6 que conformamos la tripulación de recuperación pensábamos de la misma manera. Ir allí para mí fue un descubrimiento, ¿no? de cosas muy locas, desde entablar una amistad con gente de allí que tiene un par de años más que yo y que nos brindaron soporte, asistencia, dejando la política de lado, ¿no? Una de las cosas que la contracara de todo esto es, más allá de lo político, es decir, bueno, son seres humanos que están allí viviendo, trabajando y pasando sus días. Donde tenemos un gran problema político insolucionable, pero bueno, fue todo un desafío donde te encontrás con situaciones donde es un ambiente totalmente desconocido para vos, donde estás diciendo, esto es mío, me lo estás robando, y estás bajo una jurisdicción británica. Es hora de hacer una breve pausa. Ya seguimos con mucho más Viajero Errante.
Momento de seguir, pero ahora a bordo de la Sanmartiniana, para zarpar y pisar tierra firme. Fueron 7 días a vela con aguas complicadas, pero se llegó con una navegación 100% limpia, sin problemas. En el momento de la zarpada, lo único que tuvimos asistencia fue un pedido a la gobernación de una lancha de práctico que nos hiciera de soporte, que no nos tocara el barco, pero nos hiciera de soporte por si se calmaba el viento y la deriva llevaba de ronza al barco y lo llevaba hacia las piedras. No pasó eso, la lancha siempre se mantuvo a 50-60 metros aproximadamente del barco y nos asistió de esa manera, ¿no es cierto? Has sido un gran amigo. No nos vamos a olvidar nunca de vos. Muchísimas gracias. No hay por qué, muchas gracias ha sido un placer en ayudar a ustedes en hacer las preparaciones para su viaje de retorno y deseo a todos ustedes un buen viaje. La navegación fue limpia, fue netamente a vela, que es también un antecedente. Hablando con los isleños, cuando ellos nos decían cómo íbamos a sacar el barco, nosotros decíamos solo a vela, a lo que les llamaba la atención también a ellos, ¿no? De un barco jamás se había entrado y salido a vela de las islas en más de 150 años. Sí, en más de 150 años no había salido a vela ni entrado. La vuelta, bueno, estuvo integrada por 6 tripulantes. El que me había acompañado a mí en octubre no iba a regresar navegando, sí otros 5 que se sumaron en noviembre, con un capitán designado que iba a ser el responsable de la embarcación y de la tripulación, un navegante designado y bueno, después los demás éramos todos tripulantes que alternábamos la navegación, timonear, hacer los trabajos en cubierta con las velas. Te puedo mencionar a mis compañeros, importantísimo. El capitán Cacho Westen, un tipo fenomenal, un tipo fuera de serie, que fue el que más conoció el barco, pues subió conmigo en Corrientes en la primera etapa, se fue hasta Ushuaia. Enrique Esteves, que fue el navegante, que es instructor también. José Bejerin, que es navegante y regatista. Manuel Benzi, que es navegante, piloto, buzo, boxeador. Carlos Bértola y bueno, yo. Somos los que conformamos la tripulación de la recuperación del velero, que hoy está en Puerto Deseado, esperando reparación de media vida. La navegación, como te decía, el primer día salimos nosotros con una ventana climatológica favorable, que no se cumplió. De hecho, soportamos vientos muy altos, con mucho oleaje, lo cual, bueno, más allá de la exigencia física que te conlleva eso, tenés que pones automáticamente el modo supervivencia, ¿no? Bajás los decibeles de todo, haces todos los movimientos mucho más lentos. Casi no pudimos comer durante 3 días, solamente tomar líquidos y caramelos para tener glucosa. Después de esos 3 días, bueno, vino un día de casi calma, 20 nudos aproximadamente de viento. Después se fue el viento, hubo mar de fondo. El sol no te da. Porque el sol encima está al sudoeste. Bueno, escúchame, te paso latitud y longitud. ¿Anotás? 48-22 sur. 60-21 oeste. Íbamos en rumbo de 85, pero se paró todo el viento, no hay nada, estamos boyando prácticamente, sin rumbo y con las velas que ni se mueven, sin viento, somos una boya. Después de ese mar de fondo se incrementó nuevamente el viento y hubo otros 2 días y medio, 3 días de viento intenso, no como los primeros días, pero bueno, bastante intensos. No nos dejaba dar el rumbo hacia Puerto Deseado. Nosotros salimos con 3 puertos alternativos. Uno era Mar del Plata, otro era Puerto Madryn y otro Puerto Deseado. Por
por las condiciones del barco que ya vimos y preveímos que iban a hacer reparaciones nada más que de fortuna, no hubo tiempo de chequear, no hubo posibilidades de chequear más allá de lo visual, los estados del palo, los stay, los obenques, el timón se chequeó. Una inversión mía, primero que fue en apnea y después con otro compañero, Manuel Benzi, que es buzo también, ya con una inspección de casco con equipo autónomo, ya estuvo mucho más tiempo liberando cabos que estaban atascados en la orza y en el eje de hélice y un poco en el timón. Bueno, hubo todo un chequeo, pero muy por arriba, que arrojó resultado positivo. Hubo desarmes de guardines de timón, hubo arreglos prácticamente de fortuna, como te decía, que bueno, al segundo día el barco empezó a tener no problemas insalvables, pero sí problemas. Para que tengas una idea, el casco tiene un desplazamiento de 20 toneladas. Esas 20 toneladas están haciendo fuerzas en el líquido. El mínimo poro que pueda llegar a tener la chapa, el barco es de acero naval. Hay una filtración de agua, eso conlleva una filtración de agua. Bueno, hubo filtración de agua donde uno de los tripulantes se pasó prácticamente un día entero sacando de sentina agua. Después, bueno, lo que te decía, golpe de timón, golpe de orza. La orza tenía un problema que fue insalvable. El timón también tenía un problema que prácticamente fue insalvable. Así que bueno, después de 7 días, los 3, 4 primeros muy intensos y los últimos 2 intensos, llegamos a la madrugada a Puerto Deseado. Llegamos al final de nuestro viaje a bordo de la Sanmartiniana, que detrás de su popa y proa guarda un gran sentido de pertenencia entre quienes la cuidan, la reparan y la sostienen a flote. Hasta acá llegamos con el viajero errante. En el próximo capítulo, quién sabe dónde y cómo estemos viajando. No se olviden que lo importante no es la búsqueda de un sueño, sino el sueño de la búsqueda. Buenas rutas y hasta la próxima.